Agua de Vida, 105.7, con estudios en Avenida Alberdi, 1568 de Resistencia y teléfonos 4-36591, presenta su programa local de exposición bíblica. Gracias a Dios tenemos el sagrado volumen en las manos de cada persona que lo desea poseer, y hasta gratuitamente se obsequia este tesoro de valor sin límites realmente, porque tiene proyecciones eternas y glorias incomparables. La Santa Biblia es el tesoro, es el patrimonio, es la herencia más valiosa que puede poseer la humanidad. Y está dada para nosotros de parte de Dios, en el mejor de los propósitos y con el mejor de los resultados. El Señor Jesús, hablando a sus contemporáneos, tuvo que hacerle una observación muy crítica y severa, diciéndoles en Mateo 22-29, les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras están realmente identificadas con el poder y las perfecciones de Dios. No es posible tener conocimiento de Dios mientras se desconoce las sagradas Escrituras. Gracias a Dios. Y el error espiritual es trágico, sobremanera. Es lamentable por un pequeño error, tanto como equivocar un estribo para subir a un micro que no corresponde al destino preferido y encontrarse con que la distancia se hizo de proporciones lamentables y el tiempo perdido, y puede ocurrir el daño producido por un pequeñito error, como tanto de cambiar el estribo y no fijarse en indicaciones correspondientes. ¿Y qué me dice de un pequeño error que puede cambiar truncando privilegios espirituales y eternos, dañando las bendiciones temporales y privando de la gloria para condenar al infierno en la condenación sin retorno? Que Dios nos libre de tener en poco la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 5 verso 39 deja ese expreso mandato dirigido a la humanidad y que hubiera correspondido tenerlo grabado en el alma y estampado en todos los medios de publicidad. Porque el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jeremías 6:16 es también un pasaje, un texto bíblico, en el que Dios se pronuncia con advertencia y consejo precioso y tan necesario para nuestro bienestar. Allí Dios nos dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, lamentablemente, desgraciadamente, con pena y tristeza, nos toca leer lo que sigue
denunciado por el profeta, que el pueblo le respondía: no oiremos. Se negaban. Bueno, es así también que quedaron como personas, y es así también que alcanzaron su desgracia como nación, y es así que quedaron privados de identificar a su Mesías cuando se presentó entre ellos para lograr a ellos la grandeza de la perfecta bendición. Paraos en los caminos y mirad, dice allí el texto. Es necesario abrir los ojos. Es necesario valerse de cuantos medios haya a nuestro alcance para definir, para la exégesis, para tomar el sentido propio, original, básico, primario de la expresión sagrada con que Dios se dirige al ser humano. Mirad y preguntad. Gracias a Dios siempre vamos a encontrar fuentes informativas, material de consulta, elementos de orientación que nos asisten tan oportunamente para que, guiados por el Espíritu Santo de Dios y por buenos maestros de orientación sana en la doctrina, podamos disfrutar el beneficio del consejo de Dios. Es un privilegio que no podemos en verdad decir con demasía cuánto representa, y nunca se dirá lo justo con respecto al valor que ello representa. Dios es el que tiene su palabra para hablarnos y está empeñado en ello con profundo amor y perfecta bendición para favorecernos. Lo cierto es que resulta inexplicable la negativa, la indiferencia, la ignorancia y el desconocimiento de tan grande bendición. Ya en la antigüedad Dios decía a Israel: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas de la mar. Lo cierto es que nuestro mundo resulta ser lo que es y pasó a ser esta irregularidad y este estado tan deficiente, degradante, negativo, dificultoso, realmente difícil en buena medida de sobrevivir en él. Este mundo llegó a ser lo que es. ¿Sabe por qué? Porque se tuvo en poco la palabra de Dios. Nuestros primeros padres no tuvieron la suficiente precaución y no se dispusieron con el correspondiente acato, con la sumisión real que corresponde ante una autoridad tan maravillosa como lo es la de Dios, expresándose en lenguajes que nos resulta entendible. Se le dijo algo y ellos hicieron caso a Satanás. Dudaron, menospreciaron lo que Dios dijo. Y el resultado está a la vista. La historia es el testimonio elocuente, majestuoso, terrible de las consecuencias tan ingratas: lágrimas, lloro, sangre, muerte, destrucción. Todo lo cual en ningún modo estaba en la agenda original de los propósitos de Dios con la humanidad. Pero el hombre eligió este camino. Por eso Dios dice en su palabra: paraos en los caminos, deteneos, no deis pasos sin que ello quede aprobado por la sabiduría de Dios. Paraos en los caminos, mirad, preguntad,
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. La verdad original se negó, la verdad original de Dios se pervirtió, la verdad original de Dios se ignoró, y resulta tan difícil recuperar, logrando retornar a lo antiguo, nutriéndose de la cristalina fuente de la purísima verdad que procede de la boca de Dios. ¡Qué lástima! Que Dios nos bendiga y podamos disfrutar el gozo del privilegio que todavía está al alcance de la humanidad, porque la palabra de Dios está vertida al lenguaje de unos 2000 dialectos expuestos para que cada uno que quisiera tome de ello el sentido, informándose para su beneficio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 2, el apóstol habla del Evangelio, que es la esperanza de la humanidad para escapar del juicio de su culpa. Sin embargo, dice que creyendo en el Evangelio seréis salvos si no habéis creído en vano. ¿Cómo creer en vano? Bueno, creer con una información inexacta, con una información, permítame decirlo, trucha, con una información que no tiene que ver con la pureza de la verdad, con una información que pervierte lo que de parte de Dios quedó revelado. Bueno, eso es creer en vano. El apóstol Pablo, ya escribiendo a los Gálatas, le advirtió diciendo que ellos estaban dispuestos a escuchar a quienes llegaban entre ellos para anunciarles otro Jesús, otro evangelio y teniendo también otro espíritu. De modo que es posible creer en un cristianismo inventado. Es posible tener una información deficiente, fragmentaria o falsificada. Y es posible ir al infierno con la Biblia bajo el brazo. Que la misericordia de Dios nos guarde, que su bondad nos proteja y que su gracia nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine y que la palabra de Dios sea el mayor tesoro y sea el motivo de la suprema diligencia, que sea lo de mayor importancia en la vida, porque solamente así las bendiciones de Dios van a ser realmente nuestras y van a pasar a pertenecernos para toda la eternidad. Porque el mundo se pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto dice Dios en su palabra. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice a los creyentes lo siguiente. Hablándoles dice, por tanto, amados míos, capítulo 2, verso 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación no es asunto de ocuparse con diversiones, entretenimientos o distracciones. La salvación es un tema de mayor importancia que cualquier profesión que podamos tener para la utilidad de un buen oficio. Necesitamos ocuparnos en ello con toda diligencia. Y agrega, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A estos les dice eso, a estos creyentes, porque ellos siempre obedecieron. Mediante obedecer siempre se disfruta